Justo. Gloria, buenas tardes. Gloria, ¿me escuchas? Tu micrófono, por favor. Sí, Ya. aquí estamos, Julio. Muy buenas tardes y te agradezco muchísimo, muchísimo el espacio. Comparto toda la introducción que acabas de hacer de lo que está ocurriendo en el país. Y bueno, sí, son graves los acontecimientos que están ocurriendo, sobre todo en el sureste mexicano. Gloria, por favor, platícanos qué es, qué hace Desinformémonos y por qué el simbólico y significativo nombre. Gloria, por favor. Sí, mira, Desinformémonos es un portal que, como tú lo dijiste, nació hace exactamente 15 años. Desinformémonos, el nombre es el título de un poema de nuestro gran poeta uruguayo Mario Benedetti. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, carajo, cuando ya no aguante, desinformémonos. De ahí nace el nombre hace 15 años, justo el día de la muerte de Benedetti en mayo del 2009. Desinformémonos, nos ocupamos desde ese momento y hasta la fecha de lo que tú acabas de mencionar. Centra su trabajo en los movimientos sociales, en las denuncias, en la defensa del territorio, en los feminicidios, en los derechos de los migrantes, en los derechos de las comunidades indígenas, por supuesto, en muchas de las cosas que en este momento están ocurriendo en el país. No nos ocupamos de un tema muy particular, que es el crimen organizado, porque como tantos periodistas de todo el mundo, no nos sentimos con la protección debida para hacer este tipo de coberturas. Cubrimos, sí, a los afectados por el crimen organizado, como tú bien lo dijiste, el reciente asesinato del padre Marcelo. Gloria, y en el transcurso de estos 15 años, ¿qué han advertido? ¿Qué tipo de hechos y de agravios a la sociedad se han multiplicado o se han potenciado? Como tú dices, dejemos un poco de lado lo del crimen organizado, que es evidente, que es público, que tiene una cobertura amplia y en condiciones, como tú dices, muy complicadas. Es muy difícil para uno como periodista a veces decidir el dar una información de un reportero que hizo, que entrevistó, que tiene un dato y que uno sabe que lo puede colocar en un riesgo de muerte y de muerte terrible de él y de sus familiares, entonces siempre resulta muy difícil. Pero en el otro ámbito de luchas sociales, de luchas políticas, ¿qué han visto? ¿Cuál es la visión que tienes de ese México de hace 15 años al México de hoy, Gloria? Es una pregunta interesantísima. Nosotros nacemos cuando está Calderón, Felipe Calderón, gobernando en el país, y por supuesto lo que empezamos a cubrir fue justo esta mal llamada guerra contra el crimen organizado que resultó en miles de víctimas. Cubrimos, por supuesto, la marcha por la paz con Javier Sicilia hacia el norte y hacia el sur del país, y nos centramos de manera muy importante en las tremendas violaciones que se estaban cometiendo a los derechos humanos por parte no nada más del crimen organizado, sino de las Fuerzas Armadas. Mucho de nuestro trabajo se centró en las víctimas y creo que todo ese sexenio fue marcado en buena medida por esto. El despojo territorial a las comunidades indígenas ya venía de ese entonces, pero muchas cosas podían pararse. Las comunidades luchaban en varias vías, la vía jurídica, la vía de las manifestaciones pacíficas públicas, cosa que ha cambiado mucho a lo largo del sexenio pasado y de lo que va de este, porque las comunidades están más divididas, están más polarizadas, están los recursos que llegan a las comunidades, pero buenos sectores importantes de estas comunidades y de estas regiones siguen defendiéndose de lo mismo que se defendían durante el gobierno de Calderón, durante el gobierno de Peña Nieto, durante el gobierno de López Obrador y durante el actual gobierno, que es la defensa de su territorio, la defensa de sus recursos naturales, con la defensa del agua, que es uno de los temas principales que están afectando al país, y por supuesto la grave crisis de derechos humanos que estamos viviendo y que tiene momentos importantes, como tú bien lo dijiste, esta semana. Una fecha que nos marcó a Desinformémonos fuertísimo
fue hace 10 años, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Nosotros, fíjate, estábamos cumpliendo 5 años, era nuestra primera crisis, no teníamos recursos, no teníamos, nuestra página web estaba súper vieja y decíamos, ya, hasta aquí. Y los que nos dijeron, no, no hay que parar, fue la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y en ese momento decidimos que no parábamos, y de eso ya han pasado otros 10 años. Gloria, ¿y cómo sobrellevar, cómo subsistir la solidaridad de los reporteros? Pero a veces dicen la solidaridad tiene caducidad también. Llega un momento en el cual puede ser solidario, pero no permanentemente. Y luego ustedes ponen mucho de su material o su material periodístico a disponibilidad para que sea difundido, porque lo que buscan es que se difundan las cosas, Es, citando siempre la fuente. ¿Cómo ha sido ese trabajo periodístico, Gloria? ¿Cómo lo han podido sobrellevar, fotografiar los momentos difíciles, hacer información pues que no es satisfactoria y no tiene por qué serlo para los intereses dominantes de cada región? A veces las luchas regionales, las luchas locales son las más duras y las más complicadas. así es. Bueno, aquí estamos hablando como de 2 cosas, ¿no? Una, la manera de sobrevivir de un medio independiente, alternativo o como nos estén llamando. Y la otra, de sobrevivir en cuanto a recursos, ¿no? Porque después, de vez en cuando, los periodistas solemos comer y entonces, o enfermarnos, o tener hijos, y ese tipo de lujos. Y entonces, ¿cómo resolver esto para hacer un periodismo profesional? Porque nosotros somos un periodismo claramente con una postura, lo cual no quiere decir que seamos un medio de comunicación militante, no pertenecemos a ninguna organización, y el tener postura nos lleva a ser doble o triple o cuádruplemente rigurosos, nos lleva a hacer un trabajo inobjetable. Y esto, bueno, por supuesto, en condiciones más precarias que los grandes medios de comunicación. Lo que tenemos es un sustento que con, los apoyos de algunas fundaciones, con publicidad que también manejamos. No manejamos ninguna publicidad institucional, eso lo tenemos claro desde hace 15 años. Y los reporteros, los periodistas, los videoastas, los fotógrafos tienen un trabajo remunerado. Cuando no es así, es porque está ocurriendo algo súper urgente, por ejemplo, el asesinato del padre Marcelo, y tenemos la gran fortuna de que tenemos compañeros en casi todo el país, en muchas partes del mundo, y nos llega la información de inmediato. A los 10 minutos de que asesinaron al padre Marcelo, estaba corriendo la información y colaboradores de allá ya nos estaban mandando videos, ya nos estaban mandando fotos, ya nos estaban mandando una nota, y tenemos la fortuna de poder difundirla de manera directa desde donde está ocurriendo. Aquí nosotros tenemos también una frase, un principio que nos rige, que es dato mata consigna. Entonces no somos un periodismo de consignas, sino de información, de investigación, en la medida en que las posibilidades económicas, porque hay que moverse y hay que hacer investigación, nos lo permiten, y en la medida que también tenemos no la solidaridad, sino la colaboración de muchos compañeros, de muchos colegas, y también de activistas que están en el lugar de los hechos. Ayer nos mandaban fotos del entierro del padre Marcelo, porque había muchos compañeros con los que hemos trabajado en Acteal que estaban ahí y que no tienen un medio donde trabajar, que tampoco son periodistas, pero que están manejando información de mucha calidad y que nada más tienen sus redes para manejarla. Entonces nos la envían, nosotros la publicamos. Y una cosa importante, cuando tenemos un trabajo que hacen en Acteal, son a ellos a los que contratamos. O sea, son ellos los periodistas que nos apoyan para hacer reportajes especiales en sus lugares. Gloria, ¿qué tanto la violencia del crimen organizado, la criminalidad de esos grupos, ha sido utilizada y sirve de parapeto o de pretexto para que poderes tradicionales, caciquiles tradicionales de industrias extractivistas, de grupos políticos, de grupos o de intereses agresores del medio ambiente, qué tanto vivimos hoy esa represión social y de la lucha política y social
disfrazada de actos del crimen organizado? Es una pregunta importantísima, todo se mezcla ahora. Antes, cuando no nada más hace 15 años que empezábamos con este proyecto, sino, pues, hace 35 años que empezamos como periodistas, como que podíamos distinguir quién era cada quien, ¿no? Las empresas que llegaban, las mineras que llegaban a las comunidades, muchas veces, salvaguardadas por el ejército, que no seguía la ruta del crimen organizado, sino la ruta de las transnacionales. Y de repente todo con los años se nos empezó a mezclar de manera importante. El crimen organizado, las empresas transnacionales, los grupos paramilitares en algunos lugares, y por supuesto, la colusión de diferentes niveles de gobierno y de diferentes sectores de las Fuerzas Armadas también implicadas. Entonces, es una mezcla de muchos factores muy, 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 muy compleja, en donde cada vez también, pues todos los colegas lo sabemos, no es que nos cueste distinguir, sino que está todo muy, muy, muy mezclado. Insisto, crimen organizado, como en el caso de Ostula, crimen organizado, empresas transnacionales, Guardia Nacional que está ahí cerca y que no hace nada con todos los ataques que reciben las comunidades todos los días, y las empresas mineras. Entonces, todo esto coludido, sin que haya una respuesta institucional favorable que detenga todas las tremendas violaciones y los ataques, en este caso armados, contra la comunidad de Ostula. Gloria, hace unos minutos yo decía que hay 2 puntos hoy, en este momento, que requieren de que mantengamos la vista puesta ahí. Dije, no son los únicos, desde luego, pero hay que estar atentos a lo que pasa en Sinaloa, donde hay muchos factores internacionales y de seguridad nacional moviéndose ahí, pero también Chiapas. Y te pregunto, Gloria, en general, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede en Chiapas? Mira, desde hace muchos años nos vienen anunciando lo que ya está, que es vamos a llamarle una guerra civil. Guerra civil, ¿por qué? Porque hay muertos, porque hay expulsiones, porque hay extorsiones, porque hay desalojos, porque hay una serie de factores que nos llevan bueno, pues a identificar a quienes están implicados, pero también a identificar de manera muy clara la impunidad y la clara libertad con la que se mueven estos actores delictivos. Esto me parece a mí una de las cosas más preocupantes. La absoluta impunidad, la falta de medidas de los diferentes niveles de gobierno, desde el estatal, que tú lo acabas de mencionar de manera muy clara, todavía encabezado por Rutilio Escandón, y a nivel federal. Una cosa importantísima, este estado de alerta en todo el estado y particularmente también en las comunidades indígenas zapatistas que tienen 30 años de tener diferentes tipos de ataques, siguen bajo este acoso. 4 días antes del asesinato del padre Marcelo, se habían denunciado las amenazas de violación de mujeres, de quema de casas, de gente armada con armas de alto calibre en los alrededores de la comunidad, y nadie hace nada. Todo lo contrario, hay una cosa de absoluta negación institucional de lo que ocurre en Chiapas. Ahí no pasa nada, hay muertos, hay expulsados, hay comunidades que viven en la montaña, enteras, miles de personas que viven en las montañas y que solamente bajan a sus siembras. Hay una situación de alerta generalizada, hay una situación alarmante y hay una tremenda impunidad y, lo que más me preocupa, una negación institucional de toda esta violencia que está ocurriendo en el Estado. Un absoluto recrudecimiento de la violencia sin que a nivel institucional haya una respuesta y mucho menos una solución. Ya al menos que se reconozca, ¿no? Ujú. Que se reconozca para después actuar. Pero si desde el inicio se niega
que en ese estado hay una violencia, que hay una disputa que ya también está siendo muy documentada por colegas que están arriesgando la vida y que hay videos en donde entran los grupos, los distintos grupos del crimen organizado en disputa y con destacamentos de la Guardia Nacional que permanece absolutamente inmóvil ante todo lo que está ocurriendo, me parece muy, muy, muy alarmante. Hay que recordar que Chiapas, desde el 9 de febrero de 1995, fue uno de los estados más militarizados de todo el país. Tú recuerdas aquella ofensiva militar que incursionó en estas comunidades, jamás se fueron estos militares. Vino después Acteal en 1997, el 22 de diciembre de 1997. Los autores intelectuales de esta matanza fueron liberados, Julio, fueron liberados, criminales confesos fueron liberados, las armas estaban embuzonadas, son las mismas armas que nos cuenta la dirección del centro de Fray Bartolomé de las Casas, son las mismas armas que se siguen utilizando, las armas que asesinaron a los 45 indígenas en Acteal en 1997 son armas que paramilitares y crimen organizado siguen utilizando y por supuesto muchas más, pero me refiero a que esto se ha recrudecido con los años y que ahorita se encuentra en una situación muy, muy, muy alarmante, un recrudecimiento violento en los que urge tomar medidas. Gloria, pues dentro de todo lo que hay que celebrar es la persistencia, la subsistencia, la tenacidad de este trabajo de ustedes a lo largo de 15 años y tienen una celebración. Nos platicas e invitamos a la gente, supongo, al público que pueda estar en este conservatorio y festejo. ¿De qué se trata, Gloria? Mira, dentro de todo, como tú dices, vamos a tomarnos un ratito para celebrar, pero para celebrar hablando de luchas. Vamos a tener a 15 mujeres muy poderosas hablando de las diferentes luchas que hay en el país, hablando de la lucha de las comunidades que resisten todavía al Tren Maya, de las comunidades que resisten al tren interoceánico, de los afectados del proyecto integral Morelos. Vamos a tener familiares de colegas asesinados, de colegas periodistas asesinados. Vamos a tener representantes de mujeres también, de madres de migrantes desaparecidos en México. Vamos a tener, por supuesto, la representación de los desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a tener un mosaico de este México aparentemente invisible. Y digo aparentemente, porque sí lo ven. Una cosa es que no lo enuncien, porque ahí está. Yo diría más que un México invisibilizado, es un México no enunciado. Ahí están. Y también vamos a tener la enorme fortuna de contar con una exposición fotográfica del trabajo que se ha hecho en Desinformémonos, con fotógrafos de la talla de Ángeles Torrejón, de Antonio Turok, de Maya Godet, de Luis Jorge Gallegos, de Raúl Ortega, bueno, de una serie de Gerardo Magallón, de una serie de fotógrafos y fotógrafas que han hecho de este portal también su espacio y que han acompañado diferentes proyectos a lo largo de estos 15 años. Tenemos también la participación de periodistas, que hablaremos también de los desafíos que nos implican estas coberturas, como Blanche Petrich, como Germán Bellinghausen, como Sosimo Camacho. Entonces tenemos una mesa grandísima de 15 mujeres luchadoras, de periodistas y los desafíos que tenemos ante estas coberturas y de un grupo de fotógrafos y fotógrafas que nos van a acompañar con sus imágenes. Esto es el próximo viernes 25 de octubre a las 18 horas en el anfiteatro del Colegio de San Ildefonso y después nos trasladaremos a la exposición y a un pequeño festejo en los patios del colegio. Esto, por supuesto, con el apoyo del Colegio de San Ildefonso y con el apoyo de muchísima gente que se está involucrando, no nada más en el festejo, sino en esta visibilización de las diferentes expresiones de este otro México que también existe.
Híjole, Gloria, pues un programa muy completo, muchas cosas interesantes y sobre todo los 15 años de Desinformémonos. Pueden ustedes seguir el portal en www.desinformémonos.org. Así es que, Gloria, pues estaremos atentos a lo que suceda en este próximo viernes. Gracias por esta entrevista, gracias por los 15 años y seguimos atentos y adelante, Gloria. Gracias a ustedes por este espacio. Ustedes saben lo que significa día con día llevar adelante un medio de comunicación. Les agradecemos mucho también su espacio y, por supuesto, esta entrevista. Gracias y por aquí los Gracias. esperamos. Gracias, Gloria. Hasta luego.